Vamos a continuar con los temas de nuestro curso de estadística, específicamente de nuestro curso, bueno, específicamente hablando de los temas acerca de medidas de tendencia central. El día de hoy vamos a ver el tema medidas de tendencia central para datos agrupados. Si ustedes se recuerdan, habíamos estado viendo el tema medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿verdad? ¿Cuál era la indicación para saber si eran datos agrupados o no agrupados? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que se Era menos de 30 datos, era... Exactamente, ¿verdad? Si son más de 30 datos, decíamos, no los perdón, si son más de 30 datos los agrupamos, pero si son menos de 30 datos o 30 datos, pues no los agrupamos, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso vamos a ver nosotros medidas de tendencia central para datos agrupados. Eso quiere decir para más de 30 datos, ¿verdad? Bueno, veamos entonces, ¿sí? ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central? ¿Quién se recuerda? La moda mediana ¿Y? media. La media, la mediana y la moda, correcto, exactamente, ¿verdad? La media, la mediana y la moda, muy bien. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, solamente que para datos agrupados, ¿sí? Bueno, deme un segundo, solo voy a encender la luz porque si no, no. Bueno, ahí creo que está mejor. Entonces, medidas de tendencia central para datos agrupados, media y mediana moda. Bueno, recordemos para comenzar que la media pues es un promedio, ¿verdad? Es un promedio el cual nosotros vamos a estar estableciendo. La mediana es justamente el valor del centro y la moda pues es el valor que más se repite, ¿sí? Bueno, nos dice, aquí tenemos un ejemplo, ya no vamos a definir cuál es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda, porque creo que eso ya lo tenemos más que claro, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos va a costar ahora un poco es calcular estos datos para valores agrupados, ¿verdad? ¿Qué hacer con tantos valores? ¿Qué hacer con 100 valores? Bueno, para que no nos cueste tanto, ¿verdad? Nos dice, una empresa realiza baterías recargables, necesita saber el rendimiento de su producto. Para ello separaron una muestra de 100 baterías recargables y se probaron en juguetes para saber cuántas horas funcionaría la batería antes de que necesite ser recargada nuevamente. Los datos obtenidos en horas fueron los siguientes. Esto puede ser cualquier cosa, pueden ser las horas que, no sé, que alcanzó a funcionar un carro, lo que ustedes quieran, cualquier valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos tenemos aquí? Bueno, veamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Y filas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, ¿verdad? Recuerden que las columnas son así, verticales, y las filas son horizontales, ¿verdad? Entonces, 10 por 10, ¿cuánto nos da? 100. 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 100 datos, ¿verdad? Bueno, a partir de que nosotros sabemos que nuestra n es de 100 datos, bueno, ya podemos colocar nuestro primer valor en la pizarra o en su hoja, como ustedes quieran. N igual a 100 datos, ¿verdad? Recordemos que n es la cantidad de datos que yo tengo, ¿sí? Bueno, entonces nos dice, de primero debemos de armar la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Para esto calculamos el número de intervalos y el tamaño del intervalo. Como ya dijimos, ojo con esto que vamos a decir, como ya habíamos dicho, lo que tenemos que proceder a hacer en estos casos es, permítame un segundo, ahí está. Como ya habíamos dicho, lo que tenemos que hacer en estos casos es armar intervalos en los cuales yo pueda organizar mi información, la información que yo voy a trabajar. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a proceder, en primer lugar, a calcular la cantidad de intervalos que yo voy a tener que generar. ¿Por qué? Porque no es así al azar como que yo diga, bueno, yo tengo 100 datos, yo voy a armar 10 intervalos, o yo voy a armar 5 intervalos, o voy a armar 8 intervalos, no. Sino que todo es calculado, ¿verdad? Para todo existe una fórmula. Entonces,
Aquí precisamente nos dice, tenemos que armar una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, vamos a graficar nuestra tablita de primero. ¿Sí? Todavía sin saber pues cuántos intervalos vamos a realizar, pero yo así que aquí voy a tener mis intervalos, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, y de aquí vamos a ir sacando otras medidas que nos van a ir sirviendo. ¿Estamos? Bueno, nos dice, para calcular el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada del número de datos que tenemos. En este caso es una muestra de 100 datos. Vamos a nuestra calculadora, hacemos raíz cuadrada de 100 y obviamente pues la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿verdad? Entonces yo ya sé que intervalos tengo que hacer 10, ¿verdad? Entonces ahora solo me falta calcular cuál es la amplitud de ese intervalo o el tamaño del intervalo. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el tamaño de ese intervalo? Nos dice, restamos el dato de menor valor al de mayor valor, o sea, al más grande le vamos a restar el más chiquito y luego lo dividimos por el número de intervalos que acabamos de calcular, que es 10, ¿verdad? Entonces vamos a la tabla, permítanme, vamos a la tabla y nos ponemos a ver cuál es el valor más grande de esta distribución. Vemos que hay de 10, de 20, de 30, de 40 y rápidamente enfocamos casi que al centro de la tabla, vemos que hay un 50, pero no hay 60, bueno, no hay 51, no hay 52, no hay más. Entonces por lo tanto nuestro valor más alto, ¿cuál es? 50, ¿verdad? 50. A eso decía, le vamos a restar el valor más pequeño de nuestra distribución, que es, en este caso vamos a buscar, no hay menor del 10, incluso no hay un 10, sino que solamente hay 11, ¿verdad? Solamente hay 11 datos. Bueno, entonces vemos que precisamente 50 menos 11, ¿verdad? ¿Cuánto nos da 50 menos 11? Eso nos da 39. 39 dividido 10, ¿cuánto nos da? $39 dividido 10 nos da 3.9, ¿verdad? Y esto lo vamos a aproximar, perdón que no les había colocado pantalla, 50 menos 11 nos va a dar 39, 39 dividido 10 nos da 3.9, esto aproxima a 4, ¿sí? Ojo con esto, si es 3, del punto 6 en adelante va a aproximar al siguiente valor. De 3.5 para abajo vamos a dejar el valor que se encuentre abajo. Estamos, en este caso tenemos 3.9, por lo tanto este aproxima al 4, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Va, muy bien. Entonces ya sabemos nosotros que nuestro valor más grande es 50 y nuestro más pequeño es 11, ¿sí? Vamos entonces nosotros a armar nuestros intervalos. ¿Estamos? Entonces vamos a tener aquí nuestros intervalos. Bueno, ¿cómo los comenzamos a armar? Vamos a tomar nuestro valor más pequeño, que es 11, y le vamos a sumar los 4, que es lo que va a tomar nuestra amplitud de intervalo, o nuestra amplitud de intervalo. 11 más 4, ¿cuánto nos da? 15. 15, ¿verdad? Sí. 16 más 4, 20. 20, 21 más 4, 25, 5, 26 más 4 nos da 30, 31 más 4 nos da 35, 36 más 4 nos da 40, y así sucesivamente hasta que lleguemos al valor máximo de nuestra distribución, que es 50, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. 41 más 4 que nos da 45 y 46 más 4 que nos da 50. Ojo con esto que les voy a decir. No nos tiene que quedar, perdón, ay, no se quiere, ahí está. Ojo con esto, no nos tiene que quedar ni más ni menos, nos tiene que quedar exactamente
hasta donde cubre nuestra distribución, ¿sí? Por eso hasta aquí nos quedó exactamente en 50, que es nuestro valor máximo de la distribución. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vale. Entonces veamos, nos va quedando precisamente una tabla como la que nosotros tenemos acá, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestros intervalos generados. Ahora, de una vez vamos a sacar una distribución en la cual vamos a estudiar los datos que nosotros tenemos acá, y a esto se le va a llamar frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta que nos piden acá, ¿sí? Bueno, vamos a colocarle FI, que es su abreviación, la frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, pensé que estaban viendo mi pantalla. Entonces, aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta. Bueno, entonces vamos a ir con nuestro primer intervalo, y vamos a regresar a la tabla en la cual nosotros estábamos trabajando, y vamos a buscar cuántos valores hay entre 11 y 15 dentro de la distribución que a mí me dan, y es lo que vamos a anotar nosotros acá. Cuántos hay entre 16 y 20, y lo anotamos acá. Cuántos hay entre 21 y 25, y lo anotamos acá, y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces vamos haciéndolo cada uno de nosotros y veamos si nos quedan los mismos valores, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar entonces este ejercicio, por favor, y veamos cuántos valores tenemos, por favor, entre 11 y 15. ¿Cuántos cuentan ustedes? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores cuento yo. ¿Cuántos cuentan ustedes? Entre 11 y 15. 9, profe. 9, ¿verdad? ¿Alguien cuenta algo distinto? Vamos a hacer de nuevo. 1. Yo cuento 10, profe. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuento yo de nuevo. Sí, profe, 9 hay. 9, ¿verdad? Va. Ahora vamos a irnos a la segunda distribución. Veamos de 16 a 20 cuántos contamos. Yo cuento 1, 2, 3. Ah, no, permítame, ya me confundí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cuento yo, no sé cuántos cuentan ustedes. Igual, profe, 20. Vamos a poner tentativamente 20. Veamos de 21 a 25, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5,
Bueno, lo mejor aquí es irlos tachando de una vez, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si los puedo tachar aquí. Ahí está. Va de 21 a 25. 1. No los va a tachar porque ya no taché los anteriores. Vamos a ver. Voy a comenzar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 conté yo. ¿Cuántos contaron ustedes? Sí, son 13, profe. 13, ¿verdad? Va, muy bien. Son 13. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a pasar al resultado que está aquí en la tabla. Si no, ¿cuándo vamos a terminar? Bueno, sí vamos bien por lo menos, ¿verdad? 9, 20, 13, 10. 10 datos. 13, 18, 9 y 8. ¿Estamos? ¿Estamos todos bien hasta ahí? Bueno, desde este momento quiero que de una vez saquemos otra columna que se llama frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces le vamos a colocar FIA, así como ustedes lo ven aquí en la pantalla. FIA es una frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir las mismas frecuencias que nosotros tenemos acá. Estas mismas frecuencias vamos a ir sumando la una con la otra y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Entonces la primera, como solo está 9, pues no le podemos sumar nada, le dejamos 9. La segunda le sumamos los 20, nos va a dar 29. A estos 29 le sumamos 13 y eso nos va a dar 42. A esos 42 le sumamos 10 y nos va a dar 52. Le sumamos 13 y nos va a dar 65. Le sumamos 18 y nos va a dar, ¿cuánto nos da? 75, 83. Más 9, esto nos va a dar 92. Y más 8 nos va a dar 100, ¿verdad? 100, que es la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Esto nos dice cuántos datos tenemos nosotros que están entre 11 y 15, 9. Cuántos hay entre 31 y 35, hay 13. Y esto nos dice la cantidad de datos totales. ¿Estamos? Va. Entonces veamos. Bueno, entonces ya sacamos nosotros ahorita nuestros intervalos. Ya encontramos entonces la frecuencia, ¿verdad? Por lo tanto, ya podemos continuar. Bueno, ahora vamos a calcular una columna que se llama frecuencia relativa. Precisamente la vamos a nosotros a denominar como una NI. Bueno, ¿en qué consiste la frecuencia relativa? Bueno, como nos dice aquí, vamos a tomar cada una de nuestras frecuencias absolutas y la vamos a dividir dentro de la cantidad de datos que hay. Por ejemplo, para la primera columna veamos que la frecuencia absoluta es 9, ¿sí? ¿Y cuántos datos tenemos? 100, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a tomar ese 9 y lo dividimos dentro de 100 y nos van a dar precisamente los valores que nosotros vemos aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, coloquemos nuestra frecuencia relativa. 9 dividido 100, perdón, ahí está. 9 dividido 100 nos va a dar 0.09. 20 dividido 100 nos va a dar 0.2. 13 dividido 100 nos va a dar 0.13. 10 dividido 100 nos va a dar 0.1. 13 de nuevo dividido 100 nos va a dar 0.13. 18 dividido 100 nos va a dar
0.18. 9 dividido 100 nos va a dar 0.09 y 8 dividido 100 nos va a dar 0.08. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, y fue precisamente lo que nos queda aquí. Si nosotros sumamos todos los valores de la frecuencia relativa, siempre nos va a tener que dar como resultado 1, ¿sí? Bueno, ahora vamos a sacar otra columna, la cual le vamos a denominar marca de clase, ¿sí? Ahí, permítame. Ahí está. La cual le vamos a denominar marca de clase. Esa se abrevia como, déjeme ver, no recuerdo cómo es. Sí, esa se abrevia como XI. La marca de clase. Y la marca de clase, ojo con esto, la marca de clase no es más que sumar mis dos valores del intervalo y dividirlo dentro de 2. Es como sacar un pequeño promedio de cada uno de estos, ¿sí? Marca de clase, sumamos los dos valores y lo dividimos dentro de 2. Sumamos los dos valores y lo dividimos dentro de 2. Sumamos los dos valores y lo dividimos dentro de 2, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hacer es ir buscando cuál es el centro de cada una de estas distribuciones. El centro, el centro, el centro, el centro, el centro, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, 11 más 15, ¿cuánto nos da? 26. Dividido 2, eso va a ser 13, ¿verdad? 16 más 20 nos da, ¿cuánto? 36. 36 dividido 2 nos va a dar 18, ¿verdad? 21 más 25 nos da 46. 46 dividido 2 nos va a dar 23. Y así sucesivamente. Entonces, este siguiente resultado es 28. Este nos va a dar 33. Esto nos va a dar 38. Este nos va a dar 43. Y este nos va a dar 48. ¿Sí? Bueno. Ahora ustedes se preguntarán por qué estamos sacando tanto de cada uno de estos números. Bueno, entonces nos dice, ahora vamos a sacar esta situación, que es lo que ya veremos un poquito más adelante, las fórmulas. La fórmula para poder calcular la media, vamos a ver si la tengo por aquí, aquí está. La fórmula para poder calcular una media nos dice que tenemos que sacar una multiplicación dentro de nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ya tenemos la frecuencia absoluta, que era la primera columna que nosotros habíamos sacado. Tenemos las marcas de clase y ahora vamos a hacer esta multiplicación dentro de cada uno de estos valores. Veamos acá. Nuestra frecuencia absoluta, perdón. Esto es lo que nos dice la fórmula para poder calcular la media, ¿sí? Tenemos que hacer una sumatoria de todo esto y posteriormente lo vamos a dividir, ya vamos a ver cómo. Pero primero vamos a sacar nuestra columna que nos va a multiplicar la marca de clase. Ojo con esto, aquí está. Vamos a multiplicar en ese momento la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? 9 por 13, ¿cuánto nos da? 117. 117, ¿verdad? Ahora 20 por 18, ¿cuánto nos da eso? Ojo, no confundirse, ¿verdad?, con la frecuencia absoluta acumulada. Es frecuencia absoluta, la primera fórmula, la primera columna que habíamos calculado. 20 por 18, ¿cuánto nos da? 360. ¿Cuánto? 360. 360. 13 por 23. 299. 299 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí veamos que ya está calculado. Tenemos la siguiente, que es 280.
Luego tenemos 429, 684, 387 y por último tenemos 384. ¿Sí? Bueno, entonces, y esto es solo para poder calcular la media. ¿Sí? Bueno, a continuación, pues nos dice hallamos la frecuencia absoluta acumulada, que esa ya no la tenemos que hacer porque ya nosotros nos salteamos ese paso, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues vamos a sumar todos estos valores que nosotros habíamos calculado previamente. Entonces, todos estos valores de nuestra multiplicación de marca de clase por la frecuencia acumulada, vamos a sumar toda esta columna que nosotros tenemos acá. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda toda esta sumatoria? No, ese era mío que me lo bebió. Recordemos que este simbolito como de un 3 al revés significa sumatoria. ¿Cuánto nos queda la sumatoria de 117 más 360 más 299 más 280 más 429 más 684 más 387 más 384 de nuevo? ¿Cuánto nos queda? 40. ¿Cuánto? 2940. Exactamente, ¿verdad? 2940, ¿sí? 2940. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ¿y por qué lo calculamos de esta manera? Quiero borrarles aquí para que ustedes vayan viendo bueno, ya creo que ya puedo borrar esta parte de acá, ¿verdad? ¿Puedo borrar esto? ¿Por qué lo calculamos de esta manera? Bueno, porque la fórmula para poder calcular la media nos dice que hay que hacer una sumatoria de xi por fi dividido n, ¿sí? Yo creo que no lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Ahí está, perdón. La fórmula nos dice la suma para poder calcular una media para datos agrupados, hacemos sumatoria de la multiplicación de xi, recordemos que es la marca de clase, por la frecuencia acumulada dividido n, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros hicimos la primera parte, ya tenemos la sumatoria de xi por fi, que es precisamente lo que ustedes tienen acá, ¿verdad? Xi por fi, hicimos sumatoria hasta abajo de todo eso que nos da 2490. ¿Estamos? Bueno, entonces precisamente ahora nos dice esos 2490 los vamos a dividir dentro de n, que es nuestra cantidad de datos. 2490 dividido 100, ¿cuánto nos da? 24.91. ¿Cuánto? 24.91. No, 2940 dividido 100. Es 29.4, profe. 29.4, exactamente, ¿verdad? 29.4. Y esta, recuerden que son horas, ¿verdad? Son horas, precisamente así como nos dice ahí en la pantalla. ¿Estamos? Entonces, por eso nos dice, en promedio de horas que duró la batería recargable es de 29.4 horas. Que era lo que nos decían a un inicio del ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró la batería de cada uno de estos dispositivos, ¿verdad? En su vida media de uso. ¿Estamos? ¿Alguna dudas aquí, jóvenes? Ya me duele el cerebro. No, hombre, sí está fácil esto. Les juro que está fácil, solamente es cuestión de que se vayan acostumbrando poco a poco, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la media y ahora veamos la mediana. Nos dice, para saber realmente cuál es el valor de en medio, bueno, vamos a ir, nos dice, se puede decir que la mediana es el dato que se encuentra en la mitad de todos, ¿sí? Bueno, entonces,
vamos a ver en primer lugar, vamos a ver, nos dice, primero identificamos la fila con el intervalo de datos que se encuentra en la mitad de todos los datos. Entonces, precisamente para eso es que nos sirve encontrar la frecuencia acumulada. Si ustedes se recuerdan, aquí en esta, podrán decir ustedes, ¿para qué calculamos la frecuencia acumulada? ¿Para qué la calculamos? Precisamente para saber dónde se encuentra la mitad de todos estos datos, ¿sí? Si sabemos nosotros que mi total de datos es 100, ¿cuál va a ser la mitad de 100? 50. 50, ¿verdad? Pero 9 no contiene al 50, 29 tampoco, porque todavía es muy pequeño como para contener al 50. 42 tampoco llega, 52 ya se pasó. Por lo tanto, este es el intervalo que a mí me interesa, el de 26 a 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que ahí sí ya se contiene el valor de mi mediana, ¿sí? Ya contiene el valor que está justamente al centro de esta distribución. ¿Comprendemos esa parte hasta ahí? ¿Sí? Va, entonces ya identifiqué yo cuál es el intervalo que a mí me va a servir. Bueno, la fórmula para poder calcular la mediana nos habla acerca de un límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Bueno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos nuestro intervalo y este tiene un límite inferior y tiene un límite superior. ¿Estamos? Entonces, el límite inferior de este intervalo es 26 y el límite superior es 36. Pero también si nos dicen el límite superior anterior sería 25 y el límite inferior anterior sería 21. Si me dicen a mí el límite superior sería 30, ¿verdad? Este intervalo, pero si me dicen el límite superior anterior sería 25. ¿Por qué? Porque ese es del intervalo anterior. ¿Me deben entender ahí? ¿Más o menos? Sí, más o menos, profe. Más o menos, va. Vamos. De nuevo, si a mí me dicen el límite inferior de este intervalo, pues yo ya sé que es 26, ¿verdad? Porque es el valor inferior. Si a mí me dicen el límite superior de este intervalo, es 30. ¿Por qué? Porque 30 es el valor superior de este intervalo. Pero si a mí me dicen cuál es el límite anterior superior, me están preguntando el límite anterior de mi intervalo anterior superior, en este caso sería 25. ¿Sí? Si a mí me preguntaron cuál es el límite anterior inferior, siempre me siguen preguntando acerca del anterior, pero ahora no el superior, sino que el inferior. Entonces el inferior sería 21. ¿Vemos ahí la diferencia? Sí, profe, ahora ya está más claro. Va, muy bien. Regresemos a la presentación entonces. Entonces veamos. Nos dice, segundo, ya identificamos su límite inferior, ¿verdad? Que en este caso es 26, como ya habíamos dicho. Y tercero, identificamos la frecuencia absoluta anterior a la clase, que en este caso es 42. Vamos a regresar a nuestra tablita para que nosotros lo veamos. Entonces nos dice, vamos a identificar la frecuencia acumulada, en este caso a esta clase, y nuestra frecuencia anterior en este caso es 42, ¿sí? No la de este intervalo, sino que la del intervalo anterior es 42. Bueno, es precisamente la que nosotros encontramos ahí, ¿sí? Bueno, cuando identificamos el límite inferior, permítame un segundito, permítame que no leo aquí, ahí está. Entonces, identificamos también el FI, que en este caso pues nos está preguntando acerca del FI de nuestro intervalo, que es nuestra frecuencia acumulada. Nosotros nos damos cuenta que es 10, ¿verdad? Prácticamente es lo que nos menciona ahí. Y finalmente calculamos la amplitud de clase restando los 30 de los 26, ¿verdad? Que va a ser 4. Ya sabíamos desde un inicio que nuestra amplitud de clase es 4 porque es el espacio que habíamos dicho que debe de medir cada uno de nuestros intervalos. ¿Sí? Entonces, posteriormente ya solo metemos estos datos a la fórmula que nosotros tenemos aquí, precisamente esta fórmula. ¿Vean?
Entonces, por favor, copiemos esa fórmula y vamos a trabajarla, ¿sí? La fórmula nos dice, para poder calcular la mediana, vamos a ver, voy a trabajar con color rojo porque es el único que me está pintando bien. La mediana nos está diciendo el límite inferior de la clase donde se encuentra mi intervalo más n, que es el total de mis datos, dividido 2, menos la frecuencia acumulada menos 1, perdón, menos la frecuencia absoluta menos 1, dividido la frecuencia anterior, el FI, ¿verdad? Ahí sí tenemos la frecuencia de mi intervalo. ¿Estamos? Bueno, permítanme, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver, este es el que no estaba. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, vamos aquí en pantalla. Bueno, entonces, de nuevo, ¿verdad? Para poder calcular la mediana nos dice el límite inferior más n, que es la cantidad de mis datos, dividido 2, menos, en este caso tenemos nosotros la frecuencia acumulada anterior, menos 1, en este caso es 42, y la frecuencia de mi intervalo, que es 10, ¿sí? Bueno. Y a todo esto nosotros lo multiplicamos por la amplitud de mi intervalo, ¿verdad? Que es lo que según me dice aquí esta fórmula, ¿sí? Bueno, lo multiplicamos por la amplitud. Vamos a ir sustituyendo datos. Entonces, el límite inferior, ¿cuánto es? 26, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Más mi n, ¿cuánto es? 100, ¿verdad? 100 dividido 2, menos mi frecuencia acumulada anterior, que es 42, menos 1, ¿cuánto es? 41, ¿verdad? Y la frecuencia de mi intervalo, que en este caso es 10, dividido 10, y todo esto multiplicado por 4, ¿verdad? 4, recordemos que es la amplitud que tiene cada uno de esos intervalos. ¿Estamos? Entonces, 100 dividido 2, ¿cuánto nos va a dar? 50. 50 menos 41, ¿cuánto nos da? 9, ¿verdad? 9. 9 dividido 10 nos da 0.9, ¿sí? 9 dividido 10, hagámoslo ahí en su calculadora, por favor. 9 dividido 10 nos da 0.9. Recordamos la ley de signos, de primero tenemos que hacer esta multiplicación, entonces 0.9 por 4 nos da 3.6. Y por último le sumamos el 26. ¿Cuánto nos da ese resultado? 29.6. Exactamente, ¿verdad? Media 29.6. ¿Estamos? Y ese es el valor de nuestra media. Algo que es muy importante, el valor de mi media tiene que estar dentro de los parámetros del intervalo en el cual yo identifiqué donde estaba la mediana, ¿verdad? Recuérdense que la mediana iniciamos desde saber que la mitad de 100 es 50, entonces buscamos dónde estaba el 50. Ah, bueno, este no llega a 50, este sí ya se pasa de 50, por lo tanto este es, veamos, 29.6, ¿está dentro de estos valores? Sí, sí está, por lo tanto mi ejercicio está bien realizado. ¿Estamos? Profe, y ahí no se le aproxima por el 6. ¿Qué manda? Ahí ese 29.6 no se le aproxima a 30. Por el 6. No realmente, bueno, se podría, pero no realmente, ¿verdad? No realmente, así lo dejamos como 29.6, ¿verdad? Aquí, como vemos, pues ellos calcularon por algunas cifras decimales, les salió 29.2, ¿verdad? En el ejercicio. Sin embargo, pues vemos que a nosotros nos queda 29.6, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno.
Y estos son pues los valores que nosotros ya habíamos identificado también, ¿verdad? De igual forma, así como ustedes lo ven acá, aquí abajo, son los mismos valores que nosotros habíamos identificado, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que pasó es de que no le restaron el 1, ¿verdad? No le restaron el 1 a la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Pero de ahí por el contrario, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, ya identificamos la media, la mediana y ahora la moda. Para la moda, pues yo creo que la vamos a dejar pendiente para la próxima semana porque ya va a tocar el timbre. Pero ¿cómo identificar dónde está la moda rápidamente? Para comenzar tenemos que ver dónde está la mayor concentración de valores, dónde es donde se repiten más valores. Entonces, ¿en qué intervalo vemos que se repiten más valores? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo? ¿En cuál? ¿Cuál creen ustedes? Pues se van a repetir valores o va a haber mayor concentración de valores donde mayor frecuencia absoluta tengamos. Entonces en este caso va a ser en el segundo. Ahí es donde nosotros vamos a identificar nuestra moda, ¿sí? Y para identificar la moda vamos a utilizar otras medidas que las vamos a ver la próxima semana. ¿Estamos? No se estresen, esto es de irlo practicando y practicando, sobre todo ir viendo las fórmulas, ¿verdad? Para saber qué es lo que nos va a ir pidiendo y van a ver que esto es sencillo, ya con la práctica esto es bastante sencillo. Muy bien, vamos a quedarnos hasta ahí por el día de hoy. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo en particular con estos ejercicios. Está muy interesante. Va, y muy bien. me quemó el cerebro ahorita. Es un poquito más complejo de lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Un poquito más complejo, pero créanme que no es difícil. Ya cuando le agarren el rollo a esto van a ver que es bastante interesante, ¿sí? Vamos a tratar de hacer ejercicios no tan extensos, tal vez voy a tratar de hacerlos con 35 valores para que no sea tan largos estos ejercicios, pero la aplicación es exactamente la misma. Lo único es de que cuantos más valores tengamos, siempre va a ser mucho más tardado, ¿verdad? Voy a tratar de que sean con 35 valores, creo que ahorita con 100 está muy extensos, ¿verdad? Porque nos salen más intervalos, nos salen más valores, más amplitud de intervalo, entonces vamos a tratar de que sean más cortos. ¿Estamos? ¿Les parece? Bueno, está bien, pues jóvenes. Entonces